Hoy nos toca el capítulo número 6 del primer libro de Reyes, el capítulo número 6 del primer libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. El capítulo tiene por título Salomón edifica el templo. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 50 codos de ancho y de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricación de piedras que traía ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 50 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió todo el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová,
El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de oliva, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala de otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Y la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustando a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabado la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Gloria a Dios. 7 años para edificar su casa, la casa de Jehová. Vamos entonces al inicio, gloria a Dios. Vemos que aquí Salomón edifica el templo. Recordemos que el padre de Salomón, David, el rey David, él había dispuesto en su corazón, tenía ese deseo de edificarle casa a Jehová. Pero el padre no se lo permitió, le dijo que no, porque él era un guerrero y había derramado mucha sangre, que quien iba a edificar su casa era su hijo. Bueno, y vemos el cumplimiento de esa palabra. Salomón, que fue el sucesor, que quedó como hijo, rey, le tocó pues edificar casa a Jehová. Ya hemos estado leyendo hasta ahora la historia de Salomón, el rey, y vemos que era un hombre de Dios, un hombre que Dios llenó de sabiduría, prudencia con su boca. Dios le llenó de riquezas y bendijo todo cuanto tenía. Entonces vemos que aquí llegó el tiempo de edificar el templo, la casa de Dios. Ahí dice, ¿verdad?, que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto,
el 4.º año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Cis, que es el mes segundo cuando comenzó a edificar la casa de Jehová. Entonces vemos que allí se refiere a los mediados de la primavera, en el mes de Cis, que comenzaron. Entonces vemos que el templo del rey Salomón construyó para Jehová. Ahí comienza a dar las medidas. Habla en el versículo 2, dice que tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 de codos de alto. Allí en el 2 se está refiriendo que medía 20 metros y 20 de largo, 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Vemos allí que después estaba hablando de la antesala, que estaba frente al templo, que medía 9 metros de ancho. Y esos 9 metros coincidía con la anchura total del templo, que se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Entonces vemos que Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. Y los costados del edificio y en la parte trasera construyó un complejo de habitaciones. Dice allí pegadas a las paredes exteriores del templo. Y ese complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros y el piso de en medio 2 metros con 80 centímetros y el piso de arriba 3 metros con 20 centímetros. Entonces las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Vemos ahí en el 7 que las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido, por eso que yo allí no escuchaba ruido, de martillo ni de hacha, ni ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. ¿Por qué no escuchaban ruido? Porque ellos estaban haciendo ese trabajo en las canteras. La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo, en el 8, versículo 8, y había una escalera de caracol para subir al piso en medio y otro tramo de escaleras entre el piso de en medio y el piso de arriba. Y labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesanos de cedro. Dice que edificó también el aposento alrededor de toda la casa de la altura de, allá habla en el 10 de 5 codos, pero allí son 3, él construye allí el complejo, ¿verdad?, de habitaciones con 3 lados del edificio, contra 3 lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Entonces allí dice que cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Allí vamos en el versículo 11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Vamos aquí a detenernos un momento. Aquí vemos que Salomón comenzó el trabajo. Sabía que le tocaba a él edificarle casa a Jehová. Y vemos cómo lo está haciendo de una manera sorprendente. De verdad que lo está haciendo con toda dedicación de su corazón. No escatima gastos, no escatima nada. Fíjense, todo oro. Wow. Cada detalle, cada cosa que hizo fue, de verdad que lo hizo con excelencia. Dios sabe lo que hace. Pero aquí recordemos que él estaba haciendo una casa al Padre de Dios Todopoderoso, una estructura física. Y sabemos que hoy en día Dios no habita en una estructura física. Sabemos que hoy en día en la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, la mayoría se reúne en una estructura que se le llama templo, iglesia. Pero ya sabemos que actualmente la presencia de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, ya no mora en sí como antes en una estructura física.
Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de la gloria de Dios, que nuestro cuerpo es santo. Entonces, ¿dónde habita el Señor ahora, hoy en día? En nosotros. Su presencia, su Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo iba a subir a los cielos, Él dijo que era mejor que Él se fuera porque iba a venir el Consolador y Él iba a estar con nosotros. Hoy en día, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, de nuestro espíritu. Y ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces vemos como ese esmero de que Salomón trabajó construyéndole a Jehová una casa física. Pero ¿qué sucede hoy en día? El Señor nos llama a toda la iglesia de Cristo, le llama a sus hijos, a sus hijas, a todo el pueblo de Dios, a que nosotros debemos también edificar esa casa, que es nuestro cuerpo, que es nuestras vidas, que allí están nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser. Entonces, así mismo como Salomón edificaba cuidadosamente, detalladamente, con todo esmero, donde iba a estar el Señor, así mismo nosotros debemos de trabajar cada área de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conciencia que en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu Santo de Dios, allí tiene que estar la santidad. Por eso que el Señor dice, sé santos, porque yo soy santo. Y si Dios habita en nosotros, mora en nosotros, Él nos exige santidad. Porque nuestro cuerpo, nuestro andar, nuestro caminar, nuestra vista, nuestros oídos, nuestro hablar, todo debe estar rodeado de santidad. Porque la presencia de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Entonces nosotros tenemos que evaluarnos, tenemos que examinarnos y tenemos que, cada quien, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tiene que ir edificando este templo. Cada quien individual. Cada quien. ¿Por qué? Porque ese es su cuerpo, ese es su corazón, esa es su mente, esos son sus sentimientos, sus emociones. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ir trabajando cada área de nosotros, ir edificándolo. ¿Para qué? Para ir alineándolo a la palabra, a la voluntad del Señor. Dice, sé santo porque yo soy santo, y ser perfecto porque yo soy perfecto. Entonces eso no basta con que, bueno, ya recibí a Cristo, qué chévere, ya yo soy salva, mi alma es salva y ya, hasta aquí llegué. No. Comienza el trabajo. Un trabajo comienza con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El trabajo de ir transformando nuestras vidas, de ir dejando el viejo hombre, de ir quitándose todas esas vestiduras del viejo hombre, del antiguo hombre, de ese hombre carnal. Y viene ese proceso de vestirnos con el nuevo hombre, con las nuevas vestiduras, con las vestiduras de Cristo. Porque nadie que acepta a Cristo hoy ya está transformado y todo, ya cambió su lenguaje, ya cambió su pensar, su modo de pensar, ya cambió, ya sus emociones están ya sujetas a Cristo. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque eso es un proceso. Eso es un proceso que cada persona, cuando acepta al Señor y llega a los pies de Cristo, tiene que comenzar ese proceso. Todo el mundo, todos nosotros tenemos que pasar por eso. Hay personas que tienen 10, 20 años en el Evangelio y todavía están luchando con dominio propio. Todavía están luchando con tener paciencia. Todavía están luchando por obrar en amor. Y tienen 20 años en el Evangelio. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ir cambiando cada área de nuestras vidas. Nosotros somos responsables de ir buscando ese cambio en nosotros. ¿Por qué tenemos que ir buscando ese cambio? Porque nosotros nos tenemos que parecer cada día más a Cristo. Nosotros no tenemos que buscar parecernos cada día a nuestro papá terrenal, a nuestra mamá terrenal, a nuestro hermano terrenal. No,
a nuestro pastor, no. Nosotros tenemos que parecernos cada día a Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir. Que ese fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros, que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros. Y nosotros tenemos que ir trabajando esa casa. Muchas veces buscamos de que Dios se encargue de todo. Señor, cámbiame, aquí estoy. Cámbiame y transfórmame. Y yo ahí acostada esperando que Dios me cambie y me transforme. No, nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el Espíritu Santo esos cambios. Me recuerdo de cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo decía mis palabras groseras y yo dije, Dios mío, ahora el Espíritu Santo está en mí, en mi cuerpo, y ahora como yo voy a seguir diciendo grosería, yo no puedo. Y yo dije, cada vez que se me vaya a salir una grosería por la boca me muerdo la lengua. Y así comencé, me empezaba a morder la lengua. Y llegó un momento que ya no se me salía ni uno. Yo dispuse en mi corazón cambiar esa área. Entonces no podemos pretender que esperar que Dios me cambie a mí por completo, yo sin hacer ningún esfuerzo. Ay, Señor, cámbiame, ay, Señor, transfórmame. No, usted tiene que disponer en su corazón y trabajar en eso, y el Señor la va a ayudar y la va a ayudar, le va a dar fuerza. Pero usted tiene que vencer, o sea, usted tiene que luchar por eso, por ese cambio. Y que ese cambio permanezca, porque hay personas que dicen que están luchando por un cambio y de repente se le ve unos días el cambio y después vuelven otra vez a lo mismo. Son personas que son inconstantes. Usted como hijo o hija de Dios, guerrero de Dios, usted tiene que luchar por un cambio y ese cambio tiene que permanecer. Ya no podemos ser lo mismo. Las mismas personas delante del Señor ya no podemos ser lo mismo. Si yo antes decía grosería, ya no las puedo decir. Y ese cambio tiene que permanecer. Porque mis labios, mi boca se tienen que limpiar. Por eso tengo que buscarlo yo. Que yo antes era muy mentirosa, decía mentiras. Engañaba a la gente. Ya yo sé que ya yo no puedo seguir igual. Porque ya yo estoy conociendo al Señor. Ya yo tengo que dejar. Ay, Señor, quítame estas mentiras. Yo tengo que disponer mi corazón en decir, no voy a decir más mentiras. Porque eso desagrada al Señor. Y eso es pecado delante de Él, porque eso es mentira, engaño. Y en mí está el Espíritu Santo de Dios. Y cada vez que quiero hacer una mentira, me contengo, me muerdo la lengua, hago lo que sea. Pero tengo que luchar en contra de eso. Y cada hijo de Dios tiene que hacer su trabajo. Tiene que disponer su corazón y tiene que luchar por ir edificando la casa del Señor. Porque así como vemos, que estuvimos leyendo, ¿verdad? El templo de Dios, eso tenía muchas cosas. Mire todos los adornos, ventanas, pisos, habitaciones, decoraciones. Asimismo nosotros tenemos áreas en nosotros. Aparte que estamos espiritual y cuerpo. Está nuestra mente con nuestro corazón. Y nosotros tenemos que ir trabajando cada área. Cada área. Porque nosotros sabemos. Todo hijo de Dios sabe lo que está bien y lo que está mal. Acuérdense que cuando pecó allá Adán y Eva, ellos comieron del árbol para saber el bien y el mal. Y el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. Y más cuando uno llega a los pies de Cristo, más sabe uno todavía más. ¿Qué áreas necesita uno cambiar? ¿Qué áreas necesita uno ser sometidas a la palabra del Señor? Y cada quien tiene que ser responsable y trabajar esas áreas que le faltan. Recuérdense que la salvación es individual. La salvación es individual y cada quien tiene que preocuparse por hacer las cosas bien delante del Señor. Cada quien tiene que preocuparse por mantener este templo alineado a la palabra, por mantener este templo santo, limpio, delante del Señor, apartado de toda contaminación, de todo lo malo. Un ejemplo, si a mí me están invitando para una fiesta que es mundana, donde va a haber música mundana,
yo sé que yo no puedo asistir como hija de Dios. ¿Por qué? Que voy a ser metida primero donde hay pura gente que no conoce a Cristo. Y segundo, que hay pura música mundana. Esa música mundana va a ministrar mi vida, mi mente, todo. Porque toda la noche escuchando música mundana, de repente me dirán, bueno, yo voy a predicar. Pero porque usted no predicó porque no predicó antes. Usted conoce, si la invitaron, usted conoce a la gente que está allí. Porque no fue a su casa a predicarle a toda su familia. Exactamente lo quiere hacer en la fiesta. Entonces nosotros tenemos, como hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos que tener límites. Porque sabemos que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos compró con precio de sangre. Y Él nos exige santidad. Y santidad es ser, cuando Dios nos compró con propósito, porque nos dio propósito a cada uno de nosotros, es para que nosotros fuésemos consagrados a Él. Y esa consagración involucra apartarse de todo aquello, de las cosas del mundo, que nos pueden dañar, que nos pueden contaminar. Si usted tiene un vecino, y es vulgar, y todo el tiempo se la pasa hablando malas palabras, todo el tiempo se la pasa criticando, jugando, todo haciendo cosas malas, ¿qué hace usted con ese vecino pegado todos los días? ¿Qué hace usted? Buscando contaminarse. No, le predico la palabra, ok, está bien, claro que hay que predicar la palabra, usted le predica, pero si usted ve que no quiere nada con Cristo y sigue con la misma actitud y sigue, ya usted tiene que apartarse. Entonces nosotros tenemos que ir edificando nuestro cuerpo, nuestras vidas, todas las áreas de nuestro cuerpo. Trabajar nuestras mentes. Trabajar nuestras mentes. Dice la Biblia que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la palabra del Señor también dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En todas esas áreas tenemos que amar a Dios por encima de todo. Pero si usted es una persona que usted tiene en su mente puro a los hijos, desde que se para hasta que se acuesta a los hijos en la cabeza, ya por allí usted evalúe si en primer lugar están los hijos y no Dios. Si es usted una persona que de nada usted no va para la congregación, a la iglesia, por cualquier cosa, tiene que evaluar allí. Tiene que evaluarse. Porque fíjense lo que le dice el Dios al rey Salomón. Le dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, le dice, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando con ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Recordemos que el mismo Dios que está hablando aquí en primer libro de Reyes, capítulo 6, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dice la Biblia que Dios no tiene sombra de variación, Él no cambia. Entonces Él está diciendo, ¿verdad? Le está diciendo el Padre, el Dios Todopoderoso, que en cuanto a ese templo que Él está construyendo, Dios le está diciendo que si Él sigue, le está diciendo, está hablando a Salomón, que si Él sigue todos sus decretos, sus ordenanzas, y obedece todos sus mandamientos, que Él cumpliría por medio de Él la promesa que le hizo a su padre David. Si Él es obediente, si Él escucha la palabra de Dios y la aplica, la vive en todas las áreas, Él iba a cumplir. Fíjense lo que está diciendo Dios. Entonces muchas veces queremos que Dios cumpla, pero sin uno someterse. Queremos que Dios nos bendiga, pero sin uno someterse. Viviendo uno la vida
o viviendo la persona de ese hijo de Dios como quiera. Una vida light, una vida tranquila, pero quiere las bendiciones de Dios. Y declara palabras y ora y ayuna. Puede ayunar, puede declarar palabras, puede lo que sea. Pero si esa persona no está en obediencia al Señor, por nada. Porque dice la Biblia que la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Fíjense lo importante de es edificar nuestro cuerpo, nuestra casa, las áreas de nuestra vida para el Señor. Porque si no están edificadas, si no están bien establecidas, si no está todo alineado en la palabra, ahí hay desobediencia automáticamente. Un área que yo tenga problema, un ejemplo. La persona tiene problemas con la mentira. Se le sale la mentira sola y conoce la Biblia y sabe que la mentira es pecado, porque nunca ha habido un arrepentimiento en esa área. La sigue diciendo. Ahí hay desobediencia en la persona. Porque la desobediencia es cualquier cosa, cualquier área. Aun cuando yo me dejo de congregar. Porque la Biblia dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando ya la persona se deja de congregar, ya está pecando. Pero muchas veces pecamos, ay, que el pecado es adulterio, fornicación. No. Si mató a una persona, no. Pecado es cualquier cosa que uno quebrante, cualquier versículo, cualquier mandamiento. Entonces, la persona está en desobediencia. Entonces, ¿en qué tienen que enfocarse primero todo hijo e hija de Dios? En obedecer la palabra en todas las áreas. Examinemos cada uno de nuestras vidas. Y allí vamos a ver en qué estamos fallando, qué área falta por arreglar, qué área falta por alinear a la palabra. Porque cuando están todas las áreas, amamos al Señor nuestro Dios, como Él dice, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Cuando estamos alineados a la palabra totalmente, la bendición se derrama sola. La bendición se derrama sola. Entonces tenemos que evaluar, tenemos que hacer una evaluación si en nosotros hay falta delante de Dios. Y si por esa falta es el motivo por la cual la bendición no se derrama. Tenemos que evaluarnos. Porque así como Salomón estaba edificando la casa de Dios, nosotros tenemos que edificar cada uno nuestra casa. Por ejemplo, yo les ayudo a ustedes a edificar su casa cuando les enseño la palabra. Pero cada quien toma sus propias decisiones, libre albedrío, de cambiar sus vidas o no, de alinearse a la palabra o no. Cada quien toma decisión. Ven como Dios le dijo a Salomón, si tú anduvieres con relación a esta casa que tú edificas, si tú anduvieras en mis estatutos, me hicieras mis mandamientos y guardares todos mis mandamientos, o sea, si tú lo cumplieres, si tú lo vivieres, andando en ellos, yo cumpliré contigo. No es al revés. Hay personas que se la pasan todos los días buscando bendición, pidiendo. Primero evalúese, mire las áreas que usted tiene que arreglar, porque si usted tiene áreas en su vida que no están alineadas a la palabra, olvídese. Dios no actúa al revés. Primero usted le da a Dios, primero nosotros le damos a Dios, nos rendimos a Dios. Y dice la Biblia que lo demás viene por añadidura. Que esas bendiciones nos van a alcanzar. Pero primero mi vida tiene que estar alineada. Eso es lo que enseña aquí la Biblia, la palabra del Señor. No al revés. No al revés. Y dice, y habitaré el 13, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Esa es una promesa, pero sí es si son obedientes y no se apartaren de su camino. Así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de cipres. Asimismo hizo el final de la casa un edificio de 20 codos. Allí está hablando de 20 codos. Ahí está hablando de que tenía 9 metros de profundidad y estaba recubierto con cedro desde el piso hasta el techo. Y el salón principal del templo
fuera del lugar santísimo medía 18 metros de largo. Y en todo el templo las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro, y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabazas y flores abiertas. Entonces vemos que Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto del Señor. Ese santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Y Salomón revistió el interior con oro macizo. También revistió el altar, que estaba hecho de cedro. Luego revistió el resto del interior del templo con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. Así terminó de revestir con oro todo el templo, incluido el altar que pertenecía al lugar santísimo. Hizo además 2 querubines con madera de olivo silvestre y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4,5 metros de altura. La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín era de 4,5 metros de cada ala, medía 2 metros con 30 centímetros de largo. Ambos querubines eran exactamente iguales en forma y tamaño, y cada uno medía 4,5 metros de alto. Entonces Salomón los puso en medio del santuario interior del templo, uno al lado del otro, con las alas extendidas, de modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala, en el centro de la sala, y las exteriores se extendían hasta las paredes. Y a ambos querubines los revistió de oro. Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas, y revistió de oro el piso de ambos salones. Para la entrada del santuario interior hizo puertas de 2 hojas de madera de olivo silvestre y los marcó, tenía forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas con las decoraciones de querubines y palmeras estaban revestidas de oro. Luego, en las puertas hizo marcos cuadrangulares de madera de olivo silvestre para la entrada del templo. Había 2 puertas plegables de madera de ciprés y cada puerta tenía bisagras. Allí tenía bisagras para replegarse hacia atrás. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Todas las tallas estaban revestidas de oro de madera uniforme. Las paredes del atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada 3 hileras de piedra labrada. Los cimientos del templo de Jehová se echaron a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de reinado de Salomón. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño, en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró 7 años. Vemos que las construcciones no son fáciles, tienen su tiempo, su gasto y su tiempo. Y aquí estamos hablando de la casa, en aquella época la casa del Señor. 7 años duró para construirlo, 7 años, el número perfecto. Entonces vemos que así como duró 7 años Salomón, un proceso, teniendo todo allí disponible, así mismo somos nosotros. Nuestro cambio, nuestro transformar en Cristo, el parecernos al Señor, todo eso es un proceso. Pero un proceso donde nosotros tenemos que estar allí metidos, buscándolo, no esperando que Dios me cambie, sino disponiendo mi corazón en decir, ya basta, ya no quiero ser así. Yo necesito alinearme a la palabra. Yo necesito obedecer a Dios en todas las áreas de mi vida. Yo necesito de que Dios esté agradado de mí. Yo necesito hacer las cosas conforme como Dios quiere y no como yo pienso, como yo creo. Es necesario apartar nuestras vidas para el Señor. Es necesario tener nuestra vida consagrada para el Señor, apartándonos de todo lo malo y haciendo las cosas que a Él le agrada conforme a su voluntad y no a las nuestras. Amén.
Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo también te pedimos, oh Padre amado, sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.